Bendiciones con todos. Tema 18, las verdades de la palabra de Dios. Hoy el noveno mandamiento, no darás falso testimonio. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, que dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. En el tema anterior terminamos de ver las diferentes formas en las que podemos transgredir el octavo mandamiento. Ahora veremos que el noveno mandamiento tiene un alcance más amplio del que originalmente pensamos cuando solo lo asociamos con no mentirás. Porque como ya se habrá dado cuenta a lo largo de esta serie sobre los 10 mandamientos, toda la ley del Señor es perfecta y provechosa, cubriendo todos los aspectos de nuestras vidas, y cada mandamiento es muy amplio y se nos fue dado para nuestra protección y para que demostremos nuestro amor hacia el Creador y a nuestros prójimos. Inclusive, podríamos decir que los dos últimos mandamientos están enfocados en tener una sana relación con nuestros prójimos. También encontramos este mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 16, que dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Jesús nos ha hablado del noveno mandamiento junto con todos los mandamientos referentes a la relación con nuestro prójimo, cuando habla con el joven rico y omite el 10º mandamiento para decirles que el vender todas sus riquezas lo haría perfecto al cumplir el último de los mandamientos. Miren lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 18-19. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el noveno mandamiento no solo dice no mentirás, siguiendo la estructura de los anteriores mandamientos? Este mandamiento en la actualidad pareciera estar muy limitado al solo aplicar a personas que estuvieran en una corte frente a un juez y que transgredieran el mandamiento al cometer perjurio. ¿Cuál es un término legal que se refiere a mentir bajo juramento, al dar un falso testimonio, testificando verbalmente una tergiversación de la verdad, al decir más cosas de las que realmente ocurrieron, o bien ocultando información o evidencia del evento? El noveno mandamiento no solamente es acerca de mentir, sino de las consecuencias y daños a nuestro prójimo que provocan nuestras mentiras, calumnias, chismes, susurros, exageraciones, omisiones, medias verdades, rumores, insinuaciones maliciosas, sugerencias malvadas y ataques a la reputación y carácter que hacemos contra las personas. Miren lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. Y si ahora además considera que en tiempos bíblicos dar un falso testimonio podría costarle la vida a otra persona de forma inmediata al ser apedreados por la multitud, la relación de este mandamiento está enfocada a evitar que las personas murieran a causa de una mentira, porque tanto antes como ahora el mentir sigue siendo inmoral. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 59 al 60. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, finalmente llegaron 2 testigos. Mire, los sacerdotes consiguieron testigos falsos contra Jesús. ¡Qué terrible! Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Por el testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que deba morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo.
Las escrituras nos dicen que dos falsos testigos fueron los que acusaron falsamente a Jesús para que fuera crucificado. A causa de las mentiras de estas personas, Jesús murió en la cruz. Pero al hacerlo, nuestro Mesías pudo imputarse todas nuestras exageraciones, nuestras medias verdades, las mentiras piadosas, las mentiras regulares y todos los demás pecados para limpiarlos y que cuando seamos juzgados seamos encontrados inocentes. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Y 2 Corintios 5:19 dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Maravillosa palabra, ¿no es cierto? Jesús murió por nuestros pecados. Podemos encontrar en diferentes partes de las Escrituras que el noveno mandamiento no solo se limita al perjurio. Podemos ver que después de la creación, el pecado fue introducido por el engaño de la serpiente al dar un falso testimonio que acababa de destruir la honestidad y el carácter del Creador, haciendo que nuestros primeros padres dudaran del Señor. Génesis 3:1 se registran las primeras mentiras en la historia de la humanidad dichas por la serpiente a Adán y Eva. Y sus consecuencias fueron mortales, afectando no solo a nuestros primeros padres al condenarlos a una muerte física y espiritual, pese a que la serpiente dijo ciertamente no morirán, sino que también trajo estos mismos dos tipos de muertes a todos los descendientes hasta el día de hoy. ¿Qué cosa? La mentira. Lamentablemente nuestra cultura está saturada por los medios las 24 horas del día, que despliegan engaños y falsedades desde los comerciales, los noticieros hasta las películas. Porque, como dicen, para ser un buen actor o actriz tienes que ser un buen mentiroso. Miren lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La sociedad está tan acostumbrada a mentir, ya que las personas están programadas para decir mentiras como algo que se ha vuelto natural y hasta gracioso. ¿Pero usted cree que a Dios se le hace gracioso que estemos constantemente transgrediendo su noveno mandamiento? Recordará que Jesús llamó al diablo el padre de la mentira y también un asesino desde el principio. Sí, leamos lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer las cosas de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire. La Biblia también nos habla de la justicia de Dios. Cuando se encontrara que el testigo estaba acusado falsamente a su prójimo, el falso testigo es quien recibía el castigo que originalmente se le iba a aplicar a la persona que estaba acusando, como una forma de desincentivar las falsas acusaciones entre los israelitas. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 y versículo 18 al 20. Escuche bien. Cuando se levante un testigo falso contra alguien para acusarlo de transgresión, los jueces investigarán bien. Y si aquel testigo resulta ser falso por haber testificado falsamente contra su hermano, le harán a él lo que él pensó hacerle a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los que queden lo oirán y temerán, y no volverán a hacer semejante maldad en medio de ti. Esto es precisamente lo que le pasó a los malhechores que tramaron
un elaborado plan para matar al profeta Daniel, quienes mediante engaños hicieron que el rey Darío emitiera un edicto. Luego Darío se dio cuenta de cómo fue utilizado y estos maleantes terminaron siendo arrojados a los leones y murieron. Usted puede leer eso en Daniel capítulo 6, versículo 24. Sí, vamos a leer. Anteriormente a los amigos de Daniel también trataron de matarlos mediante el chisme y elaborados esquemas siniestros, y por ello fueron arrojados al horno de fuego, del cual los salvó el Señor milagrosamente. También vemos en el libro de Esther que con cizaña Amán tramaba la muerte de Mardoqueo y murió en la misma horca que él tenía preparada. Esto puede leer Esther capítulo 7. Pero vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 24. Escuche. Y el rey dio órdenes que trajesen a aquellos hombres que iban acusando falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturados todos sus huesos. Mire, hasta sus hijos y sus mujeres tuvieron que pagar por esa consecuencia de mentir, de acusar falsamente. Es tan terrible este pecado que Dios es bien claro. Hay personas que piensan que se puede salir con la suya al acusar falsamente a su prójimo, y no saben que el Señor siempre castiga a los transgresores del 9º mandamiento. Nos dice que no tienen forma de escapar porque su pecado seguramente se descubrirá e inclusive puede ser sancionado con la muerte, porque la única solución para un testigo falso es que confiese su pecado y se arrepienta antes de que reciba su condena. Imagine qué habrá pasado con la esposa de Potifar cuando José fue nombrado primer ministro en Egipto, después de que ella le acusó falsamente de tratar de abusar de ella, y pasó muchos años en la prisión por su culpa. Usted puede leer en Génesis capítulo 39, es una historia impactante, pero José se mantiene fiel. Pero leamos lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. Proverbios 19:9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá. No escapará, perecerá. El Señor ha emitido una maldición tanto para el ladrón como para los que transfieren el 8º mandamiento o los demás mandamientos, ¿sí? La diferencia entre quitar y dar, como para aquellas personas que juran falsamente. El profeta Zacarías nos dice que la maldición destruirá a estas personas y se quedará en sus casas hasta que consuma las maderas, piedras de su construcción. Miren lo que es Zacarías. Leamos lo que es Zacarías capítulo 5, versículos 3 y 4. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale de la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de ella, de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Mire la consecuencia que trae la mentira y el robo. El Todopoderoso odia tanto la mentira y el engaño que Jesús nos dice que la verdad será revelada y saldrá a la luz, por más que los mentirosos y engañadores traten de ocultarla, y todas sus maldades quedarán expuestas como parte de su castigo. Mateo 10:26 dice, Jesús dice así, así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. La mentira es una abominación para el Señor. Miren lo que dice Salmo 52:2. Tu lengua maquina agravios, como navaja afilada produce engaño.
El noveno mandamiento no solo está enfocado en que no digamos mentiras, sino que conlleva un castigo por transgresión. ¿De qué mentir hace de que la persona tenga una vida corta? Como dice 1 Pedro 3:10. Mientras que la honestidad alarga la vida y para los creyentes vuelto a nacer es para siempre. Proverbios capítulo 12, versículo 19. Este contraste está basado en que, para el Señor, las mentiras son una abominación, que es la expresión más fuerte de la insatisfacción que Dios manifiesta en las Escrituras, por lo que en cada mentira nuestra vida aquí en la tierra se ve reducida, por lo que repugnante que son para el Todopoderoso las mentiras. Si Dios no miente, tampoco su pueblo debería mentir. Pero en lo referente a la mentira, resulta casi imposible encontrar a alguien que tenga un historial absolutamente limpio y nunca haya mentido, inclusive entre creyentes, como en el caso de Ananías y Zafira, un matrimonio de creyentes que murieron fulminantemente después de mentir al exagerar su contribución a la iglesia por la venta de su casa. Te puede leer Hechos capítulo 5, ¿sí? Pero leamos lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 19. Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. El mensaje del noveno mandamiento para los creyentes es que digamos la verdad, aunque nuestra muy limitada percepción nos dificulta aceptar completamente el concepto de la verdad absoluta, sobre todo cuando Cristo nos dice que Él es la personificación de la verdad. Juan 14:6. Él nos dijo que cuando lo conozcamos, Él nos hará libres. Juan 8:32. Cuando nos dice ser la encarnación de la verdad, Él nos está revelando que Él es el plan de Dios que nos salvará de la mentira. ¿Sí? Acuérdese Génesis 3, que nos metió en el lío en el que nos encontramos hoy. Leamos lo que dijo Jesucristo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, cuando usted conozca al Señor. Y 14:6, Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tremendo, maravilloso, ¿no? Por otro lado, Satanás es la personificación de la mentira. La mentira nos atrapa, ata y esclaviza como cualquier otro pecado, porque cuando uno miente, tiene que decir otras mentiras para tapar la primera mentira. Y las cosas solo se van empeorando cada vez más y más con cada mentira que decimos. Mentir lo aprisionará, pero la verdad lo liberará. Por eso, como cristianos, queremos seguir a Jesucristo, por lo que queremos que la verdad esté arraigada en nuestras vidas y en todo lo que decimos y en todo lo que compartimos. Efesios 4:15. Más bien, al hablar la verdad en amor, acerquémonos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Salmos capítulo 15, versículo 1 al 3. Oh Señor, ¿quién habitará en tus tabernáculos? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. ¿Qué le parece este mandamiento? ¿Cuánto hemos mentido? ¿Cuánto hemos engañado? Terrible, ¿no es cierto? Pero aquí está el Señor hoy día presentándonos su palabra, para que lo busquemos a Él, para que le pidamos perdón, porque si no, no entraremos a la vida eterna. Y para ayudarle, como en cada video, nosotros hemos tejido la oración de fe, para ayudarle a dar ese paso. Si es un cristiano apartado, haga la misma oración, reconcíliese con el Señor. Si es una persona que no ha aceptado a Cristo, es el momento que lo haga, para que comience a vivir la vida abundante que el Señor habló conforme a su palabra. La oración dice, querido Dios,
Sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Hizo la oración, no se quede allí. Venga la palabra, léala, estúdiela, búsquela interpretarla y aplicarla. Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Porque nuestra carne no quiere leer la Biblia, no quiere obedecer, no quiere nada. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad, dice. Ore en cada momento, en cada circunstancia, cante alabanzas, venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que hacen crecer nuestra vida espiritual. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra, Señor, por la cual te pedimos perdón porque ella nos ha señalado hoy el asunto de la mentira, de ser un testigo falso, Señor. Hoy hemos visto que el ser humano es somos tan perversos que al propio Jesucristo, los religiosos de esa época, pusieron testigos falsos. Imagínense hasta dónde hemos llegado, de ponerle testigo falso al mismo Hijo de Dios, Señor. Cuánto necesitamos ser perdonados por ti, Señor. Cuánto necesitamos, Señor, que tu sangre nos redima, Señor. Cuánto necesitamos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, porque solo no podemos, Señor. Necesitamos cambiar. Necesitamos que impartas tu palabra en nosotros, Señor, que sea más cortante que toda espada de filo esa palabra en nosotros, Señor, sacando todo lo que no está bien, Señor. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, derrámate en la iglesia, derrámate en la familia, derrámate en la sociedad, mi Dios. Convence a la sociedad de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Convéncela que vengan al arrepentimiento, Señor. Convéncela de obedecer tu palabra, de poner en práctica tu palabra, de poner en práctica estos mandamientos, Señor. Necesitamos, Señor, porque la sociedad adolece. La sociedad está en peligro y está peligrosa, Señor. Ayúdanos, Padre. Solo tú nos puedes sacar de este fango donde nos encontramos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Decimos amén. Los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta palabra. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.